Y ahora volvemos a nuestro país, porque lo decíamos desde el inicio de esta jornada que se concretó el debate presidencial. ¿Fue un debate? ¿No fue un debate? Sería una de las primeras cuestiones a plantearse, ¿no, Mario? Bueno, nosotros ya hicimos un primer análisis temprano, pero nosotros de última tocamos de oído, no somos especialistas en esta cuestión. Para eso hemos convocado a una especialista en materia política, politóloga. Débora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Bien. Gracias por la invitación. No, un placer. ¿Fue un debate o no fue un debate, Débora? Lo que estábamos hablando recién con Sofía era que realmente en los debates hay un intercambio, ¿no?, de ideas. Y lo que observamos ayer en la tarde fue básicamente una exposición de estos candidatos en donde cada uno tenía su cámara y les hablaba, algo que también podríamos hacer algún comentario sobre eso. Algunos miraban a las cámaras y otros al auditorio. Claro. Sobre todo los dos candidatos que se observaron con más debilidades, como fue Roberto Labaña y Gómez Centurión. En el caso de los otros candidatos se dirigieron, ¿no es cierto?, a las cámaras, le hablaron, ¿no es cierto?, a los espectadores y también al auditorio. Y en el caso de Esper y de Nicolás del Caño se observaron con mayor seguridad en sus propuestas. Ahora, del Caño hablándole a su electorado, hablándole permanentemente a su núcleo. Sí. A su núcleo, obviamente con el discurso, ¿no es cierto?, del FIT, siempre defendiendo, ¿no es cierto?, a la clase trabajadora, defendiendo, ¿no es cierto?, sus ideales. Creo que del lado de la izquierda y del lado derecha fueron Esper y Nicolás del Caño los dos candidatos que se mostraron por lo menos más sólidos. Sí. En el caso de los dos candidatos más importantes, por lo menos con la mayor posibilidad de ganar las elecciones presidenciales, como es Alberto Fernández y el presidente actual, Mauricio Macri, que también es candidato, obviamente se mostraron, ¿no es cierto?, como mencionando sus propuestas y a la vez, en el caso de Alberto Fernández, desde el comienzo del debate hasta la finalización del debate, siempre dirigiéndose a Mauricio Macri. Fue el primero, claro. de hecho, que fue al cruce del presidente, ¿no? De hecho, lo primero que dijo fue el presidente Mauricio Macri miente. Sí, la primera frase que dijo en su presentación fue esa. La verdad que lo que se observaba eran una especie de indirectas, ¿sí? Después, al final del debate, Mauricio Macri sí se encargó básicamente de poderle contestar algunas indirectas que le decía, ¿cómo se llama?, Alberto Fernández, porque era muy continuo, ¿no es cierto?, las manifestaciones que hacía el candidato del Frente de Todos hacia la figura de Mauricio Macri. Entonces, creería que básicamente en cuanto a los cuatro ejes que se presentaron, se destacaron algunos de los temas y también se observó en algunos candidatos obviar ciertos temas. Sí, y también decir obviedades. A ver, marcábamos del Caño que le habló a su núcleo. Gómez Centurión que claramente no se había preparado para los tiempos, porque le hacía falta un reloj. Sí. Exacto. Esper que en algún momento jugaba con romper esta denominada grieta. Sí. A Labaña por ahí hasta se lo veía con sueño, en algún punto. Le sobraba tiempo. Le sobraba tiempo. En temas de economía le sobraba tiempo, sobraba tiempo. que es lo más llamativo, porque es una figura, recordemos que él ha sido ministro de Economía y es un economista, por lo tanto se tendría que haber destacado más en ese eje, ¿no es cierto?, de economías y finanzas, y le sobró tiempo. Alberto permanentemente pegándole a Mauricio Macri. Exacto, sí. Y Mauricio Macri de algún modo repasando algunas cuestiones de su gestión. Pero a la hora de propuestas, a la hora de hablar de cuestiones profundas, eran todos eslóganes. Era una especie, más que nada, de presentación, ¿sí?, de lo que ellos exponían y decían en base a los ejes temáticos, pero en cuanto a la solución de las problemáticas que tiene hoy en día la sociedad argentina, sobre todo en el ámbito económico y en el ámbito social, no se presentaron a ver cuáles serían las soluciones. Claro. ¿Sí? Se resaltaban las dificultades, los problemas que hay. Obviamente la mayor desventaja la tiene Mauricio Macri por la situación económica que se está sucediendo y porque está en la gestión actualmente. Entonces, sobre todo Alberto Fernández y también en un principio Nicolás del Caño, lo que ellos manifestaban era darle muy duro a la gestión. Posteriormente, Nicolás del Caño, en los otros ejes temáticos, empezó a cuestionar, ¿no es cierto?, el rol de la oposición, sobre todo el de Frente de Todos, en que decía que acompañaba en muchos proyectos de ley y decisiones que tomó el gobierno, que fue acompañado por el Frente de Todos y por los gobernadores. Ahí se puso como una posición dura él. Después, si analizamos temas que han generado mucho debate, como el tema de la legalización, ¿no es cierto?, la despenalización, mejor dicho, del aborto,
Por ejemplo, si observamos la posición firme que tiene Nicolás del Caño defendiendo esa temática, también Alberto Fernández, pero otros candidatos como Roberto Labaña no mencionó ese tema, sino que mencionó el tema de la pobreza, ¿sí? Como el tema de derechos humanos más importantes. Mauricio Macri lo tocó muy por arriba. Y bueno, sí fue muy dura la posición de Gómez Centurión, o sea, muy fuerte, mejor dicho, la de Gómez Centurión, y la de Esper tampoco mencionó mucho. Por ahí Gómez Centurión como repetía lo mismo. No, era como que seguía el mismo discurso de la campaña, ayer tal vez un poco más ampliado. Exacto. Él tiene por lo menos dos temas muy centrales que son, bueno, que está en contra de la hispanización del aborto y el tema de la seguridad. Sí. Tenemos que ver, ¿no es cierto?, cuáles son las plataformas que presentan estos frentes políticos, porque por ahí lo que hace la gente es ver estos debates y no conoce las plataformas. Entonces, cuando ven el debate dicen, bueno, vamos a ver qué dicen estos candidatos, en base a eso puedo reafirmar mi voto. Hay mucha gente que está indecisa, no sabe, va a llegar al 27 de octubre y no sabe a quién votar. Entonces, estos debates lo que tienen que servir es no solo, ¿no es cierto?, que los candidatos presenten sus propuestas, sino que también la gente vaya conociendo cuáles son las futuras políticas que pueden implementar. Sabemos, ¿no es cierto?, en base a los resultados de las PASO, que el candidato con mayores posibilidades de ganar el 27 de octubre es Alberto Fernández, ¿sí? Entonces, estos debates tienen que enriquecer, ¿no es cierto?, en las prácticas democráticas para que la gente que no tiene tiempo de leer las plataformas o no está muy interesada en temas de la política, les sirva, ¿no es cierto?, para... Ahora, a su entender, ¿cumplió esa función el debate? Al menos esa función. Hay mucha gente que está bastante descontenta por la forma, o sea, las formas las pone la Cámara Nacional Electoral, es decir, los tiempos, si bien se habla con los equipos de campaña de estos candidatos, pero al ser tan estructurado, al no haber mucho intercambio entre ellos, lo único que ve la gente son lo que mencionan los candidatos y no el intercambio, ¿no es cierto?, entre los diferentes candidatos que nosotros observamos. O sea, pero no hubo debate. No hubo debate, no hubo discusión, ¿sí? Lo que sí se observó fueron una serie de indirectas por parte de algunos de los candidatos sobre determinadas temáticas, resaltar, ¿no es cierto?, los aspectos negativos de la gestión, y bueno, eso fue la cuestión más picante. Sí, o algunas más bien directas, porque el Caño lo llamó lamebotas al presidente de la Nación, Fernández dijo que miente. Los otros de los candidatos apuntaron a Alberto Fernández y a Cristina. Alberto no nombró nunca a Cristina Fernández, que es su compañera de fórmula. Sí, lo que sí hacía Mauricio Macri era resaltar que se hablara de ese tema. ¿Por qué no habla de Cristina Fernández, Alberto? Yo creo que trata de que él sea la figura protagonista de la fórmula, ¿sí? O sea, sabemos que Cristina Fernández tiene un amplio apoyo, ¿no es cierto?, del electorado. Hay mucha gente que la sigue y que está de acuerdo con la gestión que tuvo, pero creo que ante la figura de Cristina, que es una referente política muy importante, creo que Alberto trata, ¿no es cierto?, de ser más protagonista en ese frente, porque es el candidato. Yo creo que, a ver, la figura del presidente es una figura muy fuerte, ¿sí?, en la Argentina. Sí. Entonces, si él se coloca en esa posición, yo no creo que sea un error. Creo que él trata de demostrarle a aquellos que están indecisos, sobre todo, que si él llega a ser el presidente, él va a ser el que va a tomar las decisiones. Bueno, de alguna manera mucho se habló de eso, ¿no? Si iba a ser él el que las tomaba en caso de ser presidente o Cristina detrás de él. También hay que tener claro, y lo debe tener claro Alberto Fernández, me imagino, que los votos que tiene son votos prestados porque son de Cristina. O sea, él solo, sin Cristina Fernández, no estaría en el lugar en el que está. Está ahí gracias a la figura de Cristina Fernández. Bueno, pero a ver, cuando lleguen las elecciones y si él llega a ser el presidente, el que tome las decisiones va a ser él, ¿sí? Y sabemos que el Poder Ejecutivo en la República Argentina es un poder muy fuerte. Entonces, ella va a llegar a ser la presidenta del Senado, ella va a estar en ese ámbito, ¿no es cierto? Pero Alberto Fernández sabe que si llega al poder, tiene que ser él el que tome las decisiones. El ámbito interno, ¿no es cierto?, que conforma ese frente, el Frente de Todos, en donde hay muchísimas agrupaciones, no solo el PJ o el kirchnerismo, sino también otras agrupaciones que han formado el Frente de Todos,
él va a tener que tratar de mantener un diálogo y de también gobernar ese interior, porque obviamente la figura de Cristina es muy fuerte, tiene muchos referentes que están en las listas, ¿no es cierto? Y bueno, va a tener que saber manejar eso y ahí va a tener que demostrar, ¿no es cierto?, su liderazgo como presidente si llega a serlo el 27 de octubre. O él juega con eso de que él criticó muy duramente a Cristina y ahora si la ensalza o la resalta estaría entrando en una contradicción. Yo creo que en realidad, si también notamos cuál ha sido la actitud de Cristina Fernández, es de apartarse del escenario de atención, ¿sí? Es decir, ella se ha ido a Cuba a ver a su hija, trata de apartarse, trata de no estar, ¿no es cierto?, en las discusiones. Creo que ella tiene esa actitud porque no quiere ser el centro de atención. Sabe que hay causas judiciales, ¿no es cierto?, que se tienen que resolver en los ámbitos correspondientes y ella lo tiene que resolver de una manera apartada para no afectar este momento, este proceso y no afectar la figura de Alberto Fernández. Yo creo que él se está colocando en el centro de atención, dejando a Cristina que ella realice sus cuestiones personales y resolviendo lo que tenga que resolver en el ámbito judicial. Ahora, yo para cerrar, respecto del debate en sí mismo, volviendo, ¿no? Concretamente, hoy en día es fundamental que haya una instancia de este tipo antes de elecciones presidenciales. A su entender, respecto de lo que fue la apuesta, respecto de cuestiones como no solo la oratoria de cada uno de los candidatos, sino también hasta la indumentaria que cada uno eligió, los colores, ¿qué apreciación general tiene de Bien, de todos los candidatos, el único que yo observé que no tenía, por ejemplo, todos estaban de saco y corbata, con una presentación muy formal. El único que no estaba con corbata era Nicolás del Caño, ¿sí? Bueno, es fiel un poco, ¿no es cierto?, a su estilo, pero creo que la oratoria, los que estuvieron más en desventaja fue Roberto Labaña y Gómez Centurión. Gómez Centurión sobre todo por el manejo de los tiempos. Ambos no observaron las cámaras, estaban como centrados solamente en su ambiente, no sé si fue un tema de concentración, de estilos, pero en el caso de los otros candidatos se refirieron, tenían una posición muy segura ante las cámaras. Eso genera en los espectadores quizá una cuestión de seguridad, de firmeza, de que saben de lo que están diciendo, y eso es una buena, ¿cómo se llama?, imagen para el candidato. De los, sacando a Labaña y a Gómez Centurión, creo que los más seguros fueron Esper y Nicolás del Caño, y que la discusión o los comentarios que decía Alberto Fernández y Mauricio Macri entre ellos quedaron en esa atmósfera, entre ellos dos. Pero los otros dos candidatos, que serían como candidatos secundarios, ¿no?, si tenemos en cuenta el resultado de las PASO, los protagonistas que es Mauricio Macri y Alberto Fernández, quedaron en ese microambiente. O sea, ¿no? Se polarizó también el debate. Se polarizó el debate, y creo que los otros actores secundarios, con todo respeto, ¿no?, Nicolás del Caño y Esper fueron los que más se destacaron. Los que sobresalieron. Los que sobresalieron porque pusieron, ¿no es cierto?, firmeza en sus comentarios. Eso es lo destacable. O sea, del Caño con su núcleo duro y Esper tratando de salirse de esa... Claro, creo que sin la atención, ¿no es cierto?, estaba en Mauricio Macri y en Alberto Fernández. Creo que ellos también ganaron de alguna manera un protagonismo al mostrarse, ¿no es cierto?, con esa seguridad que les hace falta a veces a mucha gente que quiere saber de qué se trata, quiénes son, porque hay muchos que no lo conocen, no saben cuáles son sus propuestas, y aprovecharon, ¿no es cierto?, el debate, fueron los que más lo aprovecharon. Ahora, en este escenario, y también yo para cerrar, Débora, agradeciéndote la participación, ¿a Macri le juega a favor o le juega en contra estar en la gestión? Porque bueno, aquí también se aplica lo del teorema de Baglini. Mientras más lejos estás del acceso al poder, por ahí puedes ser más aventurero a la hora de tus propuestas. Es decir, yo voy a aprender la economía, yo esto lo soluciono en 6 meses, yo creo una banca estatal. Y el otro está en gestión, y por allí defender algunas cuestiones te resulta más difícil, o le juega a favor estar en la gestión y decir yo hice esto y ustedes no saben. El tema es la situación en la que estamos. A ver, lo lamentable para él, ¿no?, y obviamente las consecuencias las tiene la sociedad, es que las políticas económicas que se implementaron no fueron exitosas, ¿sí? Tenemos índices de inflación, un nivel de pobreza muy alto. Creo que si los resultados hubiesen sido otros, o por lo menos la sociedad estuviera en mejores condiciones, obviamente él tendría más posibilidades de ganar las elecciones. Hoy en día, de acuerdo a los resultados de las PASO, está por debajo de más de un 15 puntos en relación a Alberto Fernández.
Algunos dicen que eso no se va a poder revertir. Igualmente los candidatos están en campaña, están haciendo todas las medidas que están a su alcance, como ir a diferentes ciudades. En el caso de Mauricio Macri, hoy estaba en Entre Ríos y después, bueno, Alberto Fernández se iba a quedar también en la provincia, regresaba a Buenos Aires, pero está siempre en campaña, así que realmente si la situación fuese positiva, obviamente a Mauricio Macri eso le daría más ventajas. Lamentablemente lo que estamos pasando no es para nada agradable, entonces tenemos que... Le está jugando en contra por la situación, ¿sí? O sea, sí, le resulta más difícil defenderlo. Y le resulta más difícil y bueno, si quiere revertir los resultados va a tener que seguir trabajando hasta último momento, porque la verdad que por lo que dicen la mayoría de las encuestas, que obviamente por lo que hemos visto no han sido muy confiables, pero es lo que por lo menos acá en Mendoza sí fueron un poco más exactas las últimas consultas que se observaron. En el caso de las encuestas a nivel nacional, lo que están diciendo es que es muy difícil que se revierta ese resultado de los 15 puntos de diferencia. Débora, gracias de nuevo. No, gracias a ustedes gracias y gracias a toda la audiencia por estar aquí.